2 o 3 años después del Castillo de Otranto, fui a la Universidad de Cambridge, donde había pasado 3 años de mi juventud. Al entrar en uno de esos colegios de los que me había olvidado totalmente, me encontré en el patio exacto a mi castillo. Las torres, las puertas, la capilla, el gran recibidor, todo respondía con la mayor exactitud. La idea de este colegio había permanecido en mi cabeza sin que yo pensara en ello, y la había usado con el plan para mi castillo sin ser consciente de lo mismo. Horace Walpole. Hola, soy Valeria y me encantan las historias de terror. Bienvenidos una vez más a esta temporada, una cuarta temporada de No Soy Humano. Estoy muy feliz de regresar después de una considerable ausencia, y en esta temporada tengo varios invitados y varias personalidades, tanto del ámbito artístico como literario. En esta ocasión me acompaña Sara Andrade. Ella es licenciada en Letras y maestra en Literatura Hispanoamericana, la cual se especializa en la literatura de las hermanas Bronte y es una experta en escribir fanfiction. En esta ocasión vamos a hablar sobre la literatura gótica, que es un tema amplio, rico, y que como estudiosas y compañeras de la licenciatura, definitivamente fue un tema que nos atrapó y a la fecha nos sigue dando mucho de qué hablar, y precisamente por eso estamos aquí. Y gracias, Sara, por acompañarme y bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada por platicar sobre, yo creo, uno de los géneros, mi género favorito en la literatura, que es la literatura gótica, y todo lo que conlleva y todo lo que representa. Yo creo que es lo que más me gusta, todo lo que puede representar en uno como persona, y como es un producto cultural que habla mucho de nosotros. Entonces, hablemos de literatura gótica. Claro que sí. Pongamos en contexto, en principio, dónde surge y cómo surge la literatura gótica. Estamos hablando de mediados del siglo XVIII, está el reinado de la reina Isabel, redundantemente, antes de que pase a la reina Victoria, y obviamente se dan condiciones muy específicas, tanto culturales, sociales, climatológicas específicamente, porque la literatura gótica, su gran núcleo de creación es obviamente Europa, el centro occidental de la literatura en ese momento, y en especial, sobre todo, pues Inglaterra, Alemania, que también Italia, Francia, claro que sí. Y entonces, cuando escuchamos literatura gótica, lo primero que surge en nuestra mente es como tal vez una subcultura, cosa que no está desligado de, sin embargo, va mucho más atrás de lo que pensamos cuando escuchamos gótico. Y obviamente va muy de la mano con la arquitectura, algo que no podemos dejar de lado. Si hay algún ejemplo de literatura gótica que podemos encontrar aquí en Zacatecas, que es un gran ejemplo, es la iglesia de Fátima, que es extremadamente hermosa y que podemos tener como esas características que son muy particulares, que son las puntas, las columnas, los vitrales, claro que sí. Y lo que nosotros más nos llama es como este misterio, este halo que envuelve como toda esta literatura, porque es cuando precisamente empieza a haber una tensión especial en el monstruo, el fantasma, lo oscuro. Hay como un interés muy grande por el espiritismo, y no me dejarás mentir que es cuando entra genuinamente esta idea de qué es lo gótico o la literatura gótica. Sí. A mí lo que me gusta mucho de la literatura gótica es que empieza por una estética, y yo creo que a lo mejor por eso tenemos esta idea de la subcultura gótica, ¿no? Que son personas que tienen un estilo súper delineado y que al verlos sabemos qué tipo de personas son o qué tipo de estética siguen. Entonces en la literatura gótica, todo esto comienza, como tú decías, por
extraer a lo mejor como una literatura a partir de la arquitectura. ¿Cuál es como la gran imagen de la literatura gótica? El castillo, ¿no? Eso es lo que siempre vemos. Hace rato estaba yo buscando portadas de romances góticos y me da mucha risa porque ves todas las portadas de todas estas novelas, a lo mejor ya del siglo XX, y lo primero que ves es un castillo a lo lejos, una noche tormentosa y una mujer en camisón corriendo, ¿no? De algún monstruo que no podemos ver, pero que seguramente es algo que está dentro del castillo. Entonces es una literatura que primero parte de este ambiente, del ambiente, y también como de este interés que en esta época, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, había por la antigüedad, sobre todo por la época medieval. Entonces se regresaba mucho como a estos sensibilidades medievales, pero vistos a partir pues de la sensibilidad del siglo XVIII y siglo XIX. Entonces es por eso que la novela que inicia la literatura gótica es El Castillo de Otranto, ¿no? De Horace Walpole, que es justo el que estabas leyendo al principio. Y precisamente creo que en el libro tenías, ¿no? Tú está como listado de como las características. Las fórmulas que siempre se repiten una y otra vez, que incluso podría decirse que es como la fórmula específica para escribir literatura gótica, que obviamente en la actualidad ya hay un panorama más amplio, sin embargo, durante el siglo XVIII y cuando aparece El Castillo de Otranto, marca un antes y un después, y es definitivamente fórmulas de que tiene que haber un castillo, tiene que haber un fantasma, tiene que haber un suspiro, una daga bañada en sangre, un ermitaño. Son aspectos muy específicos y que antes de entrar al aire estábamos también comentando sobre cómo se repiten estas fórmulas una y otra vez, que decíamos que son las casas o los castillos, son el núcleo principal de las historias. Literalmente. Por ejemplo, en el Castillo de Otranto, creo que es como, si empiezas como a separar las características que hay en esta historia, puedes encontrarlos en todas las demás, que es la idea como de un manuscrito, que está este manuscrito de una persona o de una historia medieval, y está la idea del castillo, está la protagonista mujer, que siempre es como la dama en apuros, el protagonista tipo como Lord Byron, ¿no? Que es así como malvado, pero encantador, carismático. Y la idea de esta criatura, de este espectro, que empieza a aparecer justamente, ¿no? En la literatura occidental, no tratada como desde un punto de vista mitológico, así como un dios o una criatura natural, sino más bien un espectro meramente humano, ¿no? Por ejemplo, el fantasma, que es a lo mejor, por ejemplo, en Shakespeare lo ves con Hamlet, pero aquí este espectro está diseñado para dar miedo. Por ejemplo, en Hamlet el fantasma quiere decirle, no, es el papá de Hamlet, para decirle, véngame. Pero en el Castillo de Otranto y en todas estas novelas góticas, el fantasma está ahí nada más para atormentar al protagonista. Y también, no sé, empiezan a hablar de vampiros, de brujas, de espectros, de sombras, que están ahí para hacer daño, ¿no? Que están ahí para provocar terror. Y creo que también eso es algo que tenemos que mencionar acerca, pues, de la literatura gótica, que es una literatura que te va a provocar miedo, que te va a provocar excitación. Y a lo mejor también por eso hubo tanto desdén al respecto de ese tipo de literatura, porque la gente que la leía se obsesionaba, como las novelas caballerescas, que eran como las películas de Marvel del siglo XIX. Sí, había un trastorno muy fuerte que incluso empezó a haber como, no solo polémica, sino también una parodia al respecto. Por ejemplo, la obra de Jane Austen. La abadía de Northanger. La abadía de Northanger, que ella busca hacer como cierta parodia precisamente de estas fórmulas y de cómo el Castillo de Otranto empieza a marcar esta línea de qué es lo que asusta, qué es lo que da miedo. Y también hablábamos sobre cómo es que en todas estas historias y en todas estas novelas y en todos estos cuentos también está esta presencia constante de que al final de cuentas
el que es el fantasma o el que es el monstruo o aquel que es el enemigo resulta ser uno mismo, ¿no? O el reflejo de uno mismo. Es como Sí. manejan mucho esta idea del espejo Sí, y cómo es completamente. que en realidad uno es el monstruo, ¿no? Que incluso ahora que me acuerdo, es una idea que en Scooby-Doo se maneja mucho, ¿no? Que genuinamente quien es el fantasma o el monstruo es uno mismo, es el humano, uno mismo es el que Sí. nos acecha. Sí, eso justo, por ejemplo, bueno, a lo mejor en la literatura ya del siglo XIX y a partir, por ejemplo, de Anne Radcliffe, era algo que te mencionaba hace rato, ¿no? Por ejemplo, la literatura gótica la puedes separar en la gótica femenina y en la gótica masculina. Y, por ejemplo, en la gótica masculina, la característica de este tipo de espectros que aparecen es que son completamente sobrenaturales. O sea, sí se explican ellos porque realmente existe un fantasma y realmente es posible que exista un fantasma o un vampiro o una bruja o que la casa realmente esté asediada por espíritus terribles. Pero, por ejemplo, en el caso de la literatura gótica femenina, que por ejemplo aquí entraría Anne Radcliffe o las hermanas Bronte, eh, el asunto pues de que exista esta criatura es como la prueba a lo mejor espiritual que tienen que sobrepasar las heroínas y al final resulta que tiene una explicación racional. Por ejemplo, era lo que contábamos hace rato en Jane Eyre, que el fantasma que piensa Jane que habita la casa del señor Rochester, en realidad es la esposa atrapada, ¿no? Que está atrapada en el ático. En Villette, que es otra novela de Charlotte Bronte, la protagonista piensa que hay un fantasma de una monja, pero al final descubre que es uno de los novios porque ella trabaja en una escuela, que es uno de los novios que va a visitar a una de las alumnas y está prohibido. Entonces lo que hace es que se disfraza de monja para asustar a la gente y para meterse al cuarto de la muchacha. Y siempre está como esta explicación lógica de que el fantasma es, por ejemplo, un hombre disfrazado o es una mujer atrapada. Entonces, a mí me gustaba mucho como esta idea de cómo realmente eso, como en Scooby-Doo, no es un monstruo, sino es una persona con una máscara. Pero también, por ejemplo, ahí podrías tú decir, en el caso de la esposa de Rochester, ahí quién es el malvado. La esposa de Rochester que quema la casa al final o Rochester que la tenía encerrada. Entonces, ahí quién es el verdadero actor de la violencia sobrenatural. Y yo siento que, por ejemplo, en la literatura gótica escrita por mujeres, persiste mucho esta idea de que efectivamente el verdadero enemigo a temer es la violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, si tú sufres violencia en tu día a día, ¿por qué tienes que inventarte un fantasma? ¿Sabes cómo? Porque te tienes que inventar un vampiro que te chupe la sangre cuando en realidad está la amenaza día a día y latente, ¿no? Exacto. Y cosa que era un reflejo de la sociedad perfectamente y actual, pero para esa época era como una amenaza al doble, ¿no? No había muchos derechos, no había una expectativa de vida muy grande y las enfermedades estaban a la orden del día. Entonces, incluso también, por ejemplo, podemos ver una constante sobre la mortandad, tanto infantil como al momento de la maternidad. El índice era grandísimo de cuántas mujeres morían al momento de dar a luz o qué tanto porcentaje de los hijos que nacían realmente podían alcanzar una edad que llegaran a una adultez. De hecho, se les consideraba niños hasta la edad de 10 años, porque era tan alta la mortandad infantil que genuinamente era más fácil poder lidiar con este tipo de dolor y este tipo de pérdida sin considerarlos como niños o seres vivos hasta que alcanzaran esta edad. Cosa que ahora que lo vemos en la actualidad sería como un dato muy escandalizado, que escandalizaría mucho. Sin embargo, era algo completamente real y completamente natural, y más allá también de las enfermedades congénitas y, por ejemplo, también podemos hablar sobre el gótico francés, que es El jorobado de Notre Dame, que es completamente una obra gótica francesa
y que gira en torno también iglesia, un hombre que al parecer es un espectro, pero en realidad no es un espectro, sino que simplemente sale fuera de lo común, y hay estas fórmulas que genuinamente tenemos que ser sinceros, nos atrapan, nos encantan, es lo mejor que, y sencillamente siento que hay como un antes y un después en la literatura para las novelas góticas. Sí. Siento que de ahí salió como Muchos trastornos. muchos trastornos y muchas obsesiones, pero sí. Justamente, también estaba pensando, por ejemplo, en Frankenstein de Mary Shelley, que, bueno, ya a lo mejor en la actualidad tenemos como esta idea de que la criatura es como ya una caricatura, ¿no? Como de Frankenstein verde con los tornillos en el cuello. Pero, por ejemplo, en Mary Shelley, la criatura, que el nombre que tiene es Adán, ¿no? Es una persona, es un hombre muy sensible que quiere ser humano, pero que está atrapado por la condición de su carne, o sea, que es un monstruo, pues, que es un monstruo creado a partir de pedazos de hombres muertos. Entonces él quiere liberarse, él quiere hacer su propia vida, pero no puede. Entonces es como una crítica al hombre, pues, a la condición humana, de todas las cosas que quieres ser, pero no puedes porque estás atado a lo mejor a tu sociedad, a tu género, o a tu condición económica y social, ¿no? Y se me hace muy interesante, pues, que la metáfora que utilices para eso sea una historia de terror. O sea, el hecho de que tu propia experiencia como humano solamente pueda ser significada o resignificada como una historia de terror, porque realmente es una es una experiencia terrible, pues, la de estar consciente y estar consciente de tú mismo y de lo que vas a pasar como ser humano. Entonces siento que muchos de estos escritores, a lo mejor, como tú decías también hace rato, esta onda del clima, me acuerdo mucho como de las pinturas de J.W. Turner, que creo que explotó en ese tiempo. No sé si fue el Monte Helena o o el Krakatoa, creo que fue el Krakatoa, ¿no? Que explotó este volcán y que provocó que hubiera un invierno en 1818. Particularmente largo. Ajá, particularmente largo, y que aparte por las cenizas que volaban en la atmósfera, creaban como atardeceres increíbles, que pues a las personas como muy sensibles que veían estos atardeceres así monumentales decían, no puede ser, ¿no? O sea, estoy frente a lo sublime. Entonces pienso que toda esta como sensibilidad, pues, de, por ejemplo, a lo mejor lo que mencionabas ahorita, como el principio de los derechos de las mujeres, el clima, que era frío, como regreso a la arquitectura medieval y gótica, todo eso fue como pues como una sopa perfecta. Un cultivo un perfecto. cultivo perfecto para crear este tipo de historias en las que ellos representaran los terrores, porque sí son terrores, los terrores de la condición humana, de las relaciones interpersonales, güey, de enamorarte, de estar con una persona, de querer conectar con otra persona y de entender qué va a pasar más allá de la muerte, ¿no? Definitivamente. Y también obviamente, este miedo a la otredad, ese miedo a lo desconocido, ese miedo a no saber qué hay más allá de, y que en especial también fungía un papel muy importante la religión, que es cuando empieza una segunda ola por la pelea entre catolicismo y agnósticos y protestantes. Sin embargo, hay como esta amenaza latente, ¿no? De que aquel que no podrá encontrar la gracia de Dios, no podrá tener una vida después de la muerte mejor. Y me acuerdo mucho como en Jane Eyre, ¿no? Como ella busca constantemente como congraciarse e incluso busca en algún momento morir, pero no lo logra. O también ahí está, recordemos que la naturaleza del fantasma o del espectro constantemente es aquel que tiene una deuda en la vida terrenal, que dejó alguna cosa inacabada, algo pendiente y que tiene esta condena de regresar hasta poder solucionarlo. Entonces, siento que muchos de los autores que manejan la novela gótica
constantemente están intentando solucionar como aquellos problemas que podrían encontrarse como en muchas realidades y que aparte se desarrollan siempre, que podemos verlo, por ejemplo, en escenarios italianos, que es donde reina el catolicismo, o en escenarios germánicos, que es donde los protestantes también tuvieron como una parte muy importante de desarrollo. Entonces, obviamente, e incluso hay cuestiones como incluso químicas que hacían que este cultivo del que estamos mencionando fuera como particular. Por ejemplo, el verde con el que se teñían los tapices o los vestidos, que era terriblemente tóxico y que hacía que la gente empezara como a delirar o a marearse o a intoxicarse precisamente, porque el químico que se utilizaba en estos tintes era de hecho el causante de muchas de las muertes, que un poquito ya más adelante, ¿no? Ya en una época más victoriana. Sin embargo, estamos en esta transición. Recordemos que el que inicia todo al título personal con la novela gótica es Horace Walpole y el Castillo de Otranto. Y que junto con sus adaptaciones que se han hecho, siento que han sido logradas por, pues, algunas, no todas, siempre. Sí. Sí, y sobre todo, bueno, me dio como curiosidad eso que mencionabas de cómo toda la vida, pues sí, la vida diaria de las personas que habitaban estas épocas o estos países europeos influía muchísimo en cómo ellos escribían e interpretaban pues todo lo que estaba sucediendo alrededor de ellos, porque siento que también tiene mucho que ver, por ejemplo, en la época de Jane Austen, que se vestían ellos o que tenían como a lo mejor desdén por ejemplo, que era el emperador Napoleón III, ¿no? Y por eso tenían como estos vestidos como tan afrancesados o como que existía esta moda tan afrancesada y a lo mejor ahí había como un interés por estos sensibilidades francesas, pero con el reinado de la reina Victoria fue como volvamos a las tradiciones completamente esas, por ejemplo, en Inglaterra, Sí, se y regresa. se regresa mucho como a y pues ya no piensas a lo mejor en las costas De Marsella. ajá, de Marsella, y ahora ya estás pensando en estos ambientes de los páramos del norte de Inglaterra, ¿no? O sea, si hay un cambio completamente, o por ejemplo, en novelas de Jane Austen, regresar a Bath, por ejemplo, vamos a Bath, vamos a la playa, tengamos estas como sensibilidades francesas, romanas incluso, pero en la época victoriana es de que, bueno, regresemos a los cerros neblinosos y lluviosos y oscuros. ¿Y qué es lo que hacía la gente? Pues, o sea, te quedabas encerrado en tu casa a leer historias o a contarte historias, ¿no? Precisamente, por ejemplo, Cumbres Borrascosas nace bueno, es una de las teorías que nace de una historia que esta Emily Bronte escuchó sobre una familia que estaba condenada, pues, por los pecados de sus padres a repetirlos. Y, por ejemplo, en Cumbres Borrascosas está la casa, ¿no? La casa Sí. de Cumbres Una vez Borrascosas. más, Ajá, está la casa y que tiene el apellido de Earnshaw y el nombre de Heathcliff y un año, que el año es de 1500. Entonces, de nuevo, regresar a la sensibilidad medieval, pero traída pues a través de estos personajes que ya están como condenados no solo a su casa, sino a las condiciones climáticas, a las condiciones socioculturales. Y por ejemplo, me llamaba mucho la atención eso que decías ahorita, de que un fantasma también es una admonición moral. Es como esto que decías de un pendiente, ¿no? De algo que tienes que cumplir antes de regresar a la gracia de Dios. Y siento que eso es algo que se repite también mucho en todos estos problemas que hay en las novelas góticas, son problemas morales, porque son personajes que quieren cometer un crimen, pulsiones. ajá, Ajá. una pulsión prohibida por la sociedad o un crimen, ¿no? Que quieren ser ricos, que se quieren quedar con el castillo y por eso tienen que atormentar a la heroína. Y se me hace muy interesante que también estos fantasmas no sean malos por sí mismos, sino que sean
malos para castigar al malo. Que en realidad es algo irónico, Sí. sin embargo es una fórmula que se presentó y que funcionó. Junto con estas fórmulas de la novela gótica, algo que también recuerdo y que era un dato bastante peculiar, era que las familias adineradas que tenían como hectáreas o jardines muy, muy amplios, podían contratar a alguien para que fungiera como ermitaño, ya que la figura del ermitaño era algo muy importante durante los finales de los 1700, principios de los 1800. Entonces tú tendrías que tomar el trabajo de ermitaño y que si lograbas ser ermitaño durante 7 años, te pagaban como una inmensa cantidad de dinero, te otorgaban como un hogar, entonces tú podías como acceder a un nivel de vida después de tener como un trabajo tan extraño, tan Sí. peculiar, porque vaya, si había trabajos no los mejores, pero el hecho de trabajar de ermitaño es algo que uno no pensaría que sucedería actualmente. Pero por una estética, ¿no? No, obviamente, porque era cada vez que alguien tenía una fiesta o una cena o un baile, él tenía que hacer perfectamente bien su papel de ermitaño y tenía que vivir en la cueva que se le asignaba durante 7 años. Era algo muy extraño, que bueno, tal vez lo vemos ahora extraño, pero como tú dices, hace una respuesta a las necesidades estéticas de la época, completamente comprensible y que de ser posible uno en las condiciones económicas, yo creo lo hubiéramos hecho. Claro, me encantaría ser el ermitaño de un castillo victoriano. También pienso como todo lo que hacían esos escritores ya del victoriano tardío, como Bram Stoker y todos estos, Henry James también, que se juntaban a las sesiones espiritistas, ¿no? Sí. Que era lo que querían hacer, o sea, ya no era como el fantasma trascendió la metáfora y ahora realmente querían conectar como con esa criatura extraña. Y, por ejemplo, todas estas imágenes que a lo mejor también nosotros tenemos como esta idea estética de lo gótico, de estas en blanco y negro y que se ve como las personas en blanco en círculo con las manos. Y con la bola de cristal. Y la bola de cristal, intentando como atraer a este muerto a este plano existencial, y se me hace como muy gracioso porque ellos realmente vivían, porque por ejemplo las hermanas Bronte, ellas eran góticas de nacimiento. Ellas nacieron góticas en el sentido de que nacieron en un páramo, en una iglesia, su padre era pastor de un templo y ellas vivían aisladas completamente, solamente escribiendo. Pero por ejemplo Bram Stoker, pues él era una persona acomodada de Londres de 1900, de 1800, perdón, y que era lo que hacía, tenía que imbuirse como de esta estética y juntarse con todos sus amigos a estas sesiones espiritistas o por ejemplo que viajaban, ¿no? Que viajaban a las ruinas de las abadías y de las iglesias abandonadas como era como un tipo de contacto. para estar en contacto, exacto, era como un tipo de turismo gótico que se dio mucho también en esta época. Y me acuerdo haber visto como estas litografías que hacían de la gente que viajaba a estas abadías en Escocia y en Francia, y las dibujaba y había como esta necesidad de que luego eso ya devendría en cosas como más colonialistas, ¿verdad? Pero me gusta como esa idea de que o sea, una vez que pasas estos años, tienes que regresar y empezar a adquirir este tipo como de sensibilidad gótica, que ya, por ejemplo, pues en el siglo XX se retoma completamente diferente. De hecho, justamente antes de venir al podcast estaba pensando, ¿cuál sería como un gótico zacatecano? ¿Cuáles serían las características de un gótico zacatecano? Yo creo que sería como una casa del centro, de las que permanecen más o menos intactas, lo más cercano al 1700, ¿no? Aunque esté un poco remodelada. Y aparte porque sí es algo muy particular, ¿no? O sea, siempre hay una casa en el centro que está embrujada o que tiene un tesoro enterrado. Siempre hay como esa constante. Tendría que encontrarse en el centro, sería como una constante, y tendría que haber como
también algo relacionado con la bufa, ¿no? Porque es como el páramo natural que se relaciona como, que es como el punto de imaginario común que Exacto. uno tiene. Sí. Sí, yo pensaba eso, yo pensaba como una casa del centro abandonada, la idea del minero, ¿no? Como Roque, Ándale. porque tenemos como la historia de terror de Roque, que es como, que bueno, a mí de niña me cambió el psique, güey. Yo todavía sueño con que me caen piedras y me voy a quedar ahí encerrada en la mina. Pero sí, o sea, yo pensaba, es que tiene que ser, por ejemplo, un gótico zacatecano tiene que tener las mismas características que un gótico victoriano, en el sentido de la casa, la heroína, pero hechos locales. Entonces, me gusta mucho cómo todas estas características, a lo mejor de la literatura gótica, las puedes trasladar con tanta facilidad a tu localidad, ¿no? Y como, por ejemplo, nosotros podemos pensar, como decías hace rato, está Fátima, que es gótica en su arquitectura, y también pues la casa embrujada, o a lo mejor aquí que los inviernos son muy fríos y muy largos Sí. y neblinosos, eh, el ambiente desértico, eh, el hecho de que no solamente hay fantasmas, sino que aquí en Zacatecas las ciudades son fantasmas, ¿no? Porque La gente se va. ajá, la gente se va o por la violencia, por el narcotráfico, o porque en Estados Unidos la vida es mejor. Entonces, por ejemplo, yo pensaba en eso de que, wow, o sea, por ejemplo, en México una casa no está embrujada, sino también está embrujado un municipio, por ejemplo, Un o un municipio. pueblo, o una colonia O la abandonada maldición de un apellido familiar, al también. igual que muy al estilo de Cumbres Borrascosas, ¿no? Uh-huh. De que siempre hay como esa familia o ese apellido o esa estirpe que está condenada a estar maldita o a desaparecer o a sufrir algo malo por el resto de, hasta que Su linaje su muera. linaje muera, o sea, y siempre hay algo, y que ahora que lo mencionas, claro que sí, porque justo ahora que entró el equinoccio de otoño y empiezan a ser las noches más largas y los días más cortos y empieza a cambiar el clima, es cuando justo empieza a tener este boom de no solo la literatura gótica, sino en sí la literatura de terror, la literatura de fantasmas, Uh-huh. y que curiosamente tal vez nosotros por nuestra tradición y nuestro sincretismo entre España y México y el Día de Muertos, se arraiga mucho en noviembre, pero en realidad las historias de terror en lo que es Europa, sobre todo Inglaterra, Francia, Alemania, las historias de terror no se contaban durante el Hallows Eves o Halloween, como ahora lo conocemos, sino que se contaban durante Navidad o durante el invierno, ya que pues eran muy largos, eran muy crudos, lo que más se permitía hacer era estar en la casa alrededor de la chimenea para no morir de frío, y ahí es cuando empieza genuinamente esta idea de contar para pasar el tiempo y pasar las noches, que en realidad ahora que lo piensas era una terrible idea. Sí. Yo creo que debió haber sido traumático Sí, y aterrador. aterrador. Entonces, supongo que a partir de ahí podemos imaginar ese ambiente, y así es como nuestros autores que hemos mencionado empiezan a formar como esta idea o este mundo, este imaginario y que lo pueden palpar prácticamente. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que me contaste que no sé si era como a Anne o a Charlotte Bronte, que su hermano o su papá les preguntan como, ¿qué harías Su papá. su papá, ¿verdad? Si tú me desobedecieras, Uh-huh. o qué castigo recibirías, y ellas Sí. tenían como unas ideas como Sí. extremadamente determinantes al respecto. Era como que la divinidad de Dios me castigue y yo no vuelva a tener ninguna gracia o alguna Uh-huh. felicidad. Y era como, eran unas niñas cuando estaban pensando esto, Exacto. y era como Sí. genuinamente algo. Sí, 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 porque era toda esta onda, ¿no? De que, o sea, eres cristiano, ¿no? Eres católico o eres protestante, pero crees pues en la religión cristiana. Y luego estás encerrado en una casa durante 6 meses, y durante esos 6 meses la gente se moría, ¿no? Siempre, bueno, no sé si, yo creo que sí, pero siempre está esta historia de que, ay, en ese cuarto, en esa cama se murió una señora. Sí,
Y yo pienso en eso precisamente, de que como en las casas, a lo mejor, justamente recordé esto que decías, que pues la literatura pasa de ser literatura de reyes, literatura de guerras, literatura de hechos históricos, de personas como héroes míticos, y pasa a ser la historia de familias, de personas dentro de sus casas, a platicar lo que les pasa dentro de sus casas. Y es esto, son historias de terror, son historias de amor, son historias de muerte, la persona que se murió en tu cuarto, en la cama, que ahora en la que tú te duermes, o la historia del amor que no se pudo hacer por tal o tal, y la historia de tu familia, y es lo que escuchabas, ¿no? Las historias de otras personas. Se me hace muy interesante también que en la literatura gótica se dé mucha esta onda de la historia dentro de la historia, como en Cumbres Borrascosas, que la historia es, la historia principal es una, ¿no? De un hombre que va a Cumbres Borrascosas porque quiere comprarla y vivir ahí, pero descubre que hay un fantasma, o sueña que hay un fantasma, entonces la sirvienta le cuenta la historia de Cumbres Borrascosas y de la familia de los Earnshaw, ¿no? O por ejemplo, en la literatura también de Anne Radcliffe, que siempre está como esta onda del manuscrito que leías, muy secreto. O por ejemplo, creo que también en Henry James, ¿no? Sí. La Vuelta de Tuerca también es una historia que alguien cuenta, que está contando la historia de la institutriz y todo lo que le pasó cuando ella trabajó como institutriz. O sea, siempre está esta idea como de la comunidad o sí, como de una Sí, comunidad ya de familiar que se un... junta a contarse historias de terror. O sea, todas estas son historias de oídas, no son historias que te pasaron a ti en primera persona, son historias que escuchaste. y se van replicando y que de hecho, como un dato cultural, la película de Los Otros se basa en la novela de Henry James, Una Vuelta de Tuerca, que yo me enteré, ya hasta que leí la novela, no me había dado cuenta, pero que es un excelente dato y que tanto la novela como la película se adaptan bastante bien y que también la vida de los autores en sí eran novelas góticas y eran historias genuinamente particulares, por no decir desgraciadas, Sí, bohemias. eran muy bohemias. Para empezar, eran unas vidas muy cortas, vidas de pérdidas constantes y como siempre con un sentimiento como de nostalgia o un sentimiento como de aprensión. Uh-huh. Y siento que eso lo trasladaban bastante Sí. bien como a sus personajes. Sí, por ejemplo, Mary Shelley, ¿no? Ellos eran como, luego muchos dicen que ellos eran los góticos originales, Mary Shelley y Percy Shelley, que cuando se muere Percy Shelley, Mary guarda su corazón, ¿no? En su cajón donde ella escribe todas sus novelas y que ella perdió la virginidad con Percy Shelley en un cementerio, como toda Sí, es como esta el vida, canon gótico, ¿no? toda Sí. esta vida como súper, por ejemplo, bueno, yo que sé más de las hermanas Bronte, el hecho de que su padre no era tan rico como uno piensa que sería un padre protestante, anglicano, a lo mejor, y ellas tuvieron que trabajar, pero cuando fueron a la escuela para educarse, varios de sus hermanos murieron. Charlotte y Emily, que eran las más grandes, tuvieron que trabajar de institutriz y en esta época, para que una mujer trabajara es que Genuinamente lo las necesitaba, las condiciones condiciones estaban económicas muy mal ya. y aparte se les consideraba como, Sí, pues no. no se les consideraba bien que trabajara una mujer, entonces lo mejor era que se casara con alguien que la mantuviera. Entonces el ser institutriz era un empleo terrible y se te trataba como tal. Entonces ellas vivieron muchas vejaciones como maestras y como institutrices. Tenían un hermano borracho que les atormentaba la vida y las tres murieron de tuberculosis, que era también como esta enfermedad que en esta época se considera muy estética porque tiene todas estas características que por ejemplo, volviendo como en este ambiente oscuro, iluminado por velas, era como muy romántico, ¿no? De La piel la piel muy pálida, pálida, los labios muy rojos y los una ojos debilidad, brillosos y y que estás muy delgado y estás como muy delicado y te tienen que cuidar. Entonces, como esta idea también muy, muy romántica de que, bueno, pues murió tosiendo sangre.
que incluso nosotros ya hasta acá en el siglo XXI y en el 2023 todavía lo seguimos, sigue como muy permanente Sí. esa imagen, ¿no? Como del chico emo que está a punto de morirse de tan flaco y pálido que está, o de, por ejemplo, el heroin chic de las modelos que están tan delgadas que no sabes cómo están vivas, pero es hermoso, pues. Todo esto son rezagos todavía son resabios de la literatura gótica y de la época victoriana. Y también, por ejemplo, siento que mucha onda como esto del antihéroe, del villano carismático o del héroe de la historia que es pesado, que no es como completamente heroico. Que no es completamente bueno, y también el malo tampoco es completamente malo, sino que ambos tienen los matices y que muchas veces incluso tienes más empatía por el villano que por el héroe. Exacto. Y las hermanas Bronte eran especialistas en ese tipo de personaje. Y tú podrías decir, bueno, pues es que ellas tenían un villano en su familia, que era su hermano borracho, que era un caos, ¿no? Y que ellas tenían que amar a pesar de todas sus deficiencias morales, por así decirlo. Entonces ves a Heathcliff, que es esta persona de raza indistinta, que también ese también es un problema, ¿no? En la literatura gótica. En aquel momento ser de raza indistinta que jura venganza, pero tú lo entiendes porque entiendes todo lo que le pasó y te explican cómo lo maltrataban, cómo le pegaban, cómo lo consideraban como un animal, tanto que ni siquiera le dieron un apellido, ¿no? Nada más se llamaba Heathcliff. Y tú te sientes por Heathcliff a pesar de que regresó a vengarse de la familia. O por ejemplo en Rochester, que es súper carismático y todos lo quieren y es un personaje que ha viajado, que es rico, que es inteligente, estudiado y que ama a la protagonista, ¿no? Realmente ama a Jane Eyre, pero su gran problema es que tiene encerrada a la esposa en el ático. O sea, es un criminal. Que en realidad no sabe cómo terminar una relación y que aparte la sociedad no permitía que esa relación terminara con un divorcio, porque obviamente no estaba legalizado. Sino que su solución más práctica fue encerrar a su esposa en el ático. Y que ahí se quedara. Y que ahí se quedará. Sí, entonces son personajes que tienes que entender. Y son lecturas. Todos los libros, las novelas en la literatura gótica son historias que tienes que no solo leer, sino también interpretar. O sea, tienes que entender las motivaciones de los protagonistas, de los antagonistas incluso, o de la misma idea de por qué esta casa está embrujada, como en, por ejemplo, todas estas novelas también de Edgar Allan Poe, donde tienes que entender cuáles son las motivaciones de las criaturas de la misma casa, o por qué existió este crimen, por qué este personaje está pensando como piensa. Son de las primeras novelas realmente psicológicas en las que el escritor le pide un trabajo real al lector, es decir, de que no puedes quedarte solo con la anécdota, tienes que entender las motivaciones pues de los personajes. Y por ejemplo me gusta mucho, hay una entrevista que le hicieron a Charlotte Bronte donde le decían de que, oye, pero ¿por qué intentas tú justificar a una persona tan mala como Rochester? Porque ellos veían, ¿no?, en los hechos duros, de que se quería casar con su institutriz escandalosamente joven y tenía a la esposa encerrada en el ático. Y ella les decía, es que ustedes tienen que entender, porque yo lo expliqué en la novela y efectivamente lo expliqué en la novela, Rochester es un ignorante. O sea, es una persona que, aunque sabe mucho, él ignora las razones de su corazón. Entonces, como persona ignorante, no sabe cómo actuar. Y lo que tiene que hacer en esta novela es aprender a actuar de la manera moral, por ejemplo, de la manera moral correctamente. Y se me hace como muy interesante que Charlotte, como escritora, tenga súper delineado cómo son sus personajes, de que dice, ok, sí, es rico, es viajado, ha leído, pero es un ignorante emocional. En cambio, Jane es una experta en sus sentimientos porque es lo único que le queda. No puede viajar, no puede trabajar. Es lo único que le pertenece. Ajá, es lo único que le pertenece, es el entendimiento perfecto y claro de sus sentimientos y de su papel como una persona que tiene no solo libre albedrío, sino una responsabilidad moral. Entonces se me hace muy interesante cómo estos escritores toman estos personajes para hablar de
ese tipo como de situaciones pues fuertes en el tema de... Definitivamente, para ese tiempo, e incluso actualmente, pero definitivamente para un 1800, hablar sobre abiertamente las emociones y sentimientos de las personas y Y sobre todo femeninos. y el deseo femenino era Exacto, definitivamente algo prohibido, peligroso, exacto. algo muy peligroso, algo que debía de tocarse con mucho tacto. E incluso de ahí surgen mucho estas figuras como el de la vampiresa, ¿no? Ujú. La vampiresa que está ahí para seducir, para lastimar, porque es la mujer que tiene el poder, ¿no? Qué extraño, ¿no? Que una mujer tenga el poder en ese momento Exacto. y que incluso todas estas figuras dan pie a que haya como nuevos mitos o nuevas leyendas o nuevas supersticiones. Claro Sí, que sí, la cultura popular las ha retomado y creo que les ha dado como un buen lugar. Siento que las ha respetado bien, sí. no siempre, pero la mayoría de los casos. Sí, pues, Y y se han trabajado como muy, o se han mantenido como de una manera muy, muy interesante. Por ejemplo, el asunto de la casa embrujada. Si vamos del Castillo de Otranto a, por ejemplo, la maldición de Hill House, que era de la que estamos hablando ahorita, permanece la idea del castillo y de la casa malvada, ¿no? la casa como un ente que absorbe, que Ujú, devora, que no deja vivir. ujú, También justo mencionábamos la Cumbre Escarlata, que exacto. es otra constante, ¿no? Que hablando de un gótico moderno, Ujú, hablábamos de un gótico moderno, que es, por ejemplo, Guillermo del Toro, exacto. con la Cumbre Escarlata, y cómo es que esta casa también, ¿no? Está ligada a las entrañas de esta casa, son parte de sus habitantes, Ujú, y que no pueden, y que estos habitantes no pueden salir de esta casa porque si no, ella deja de vivir de cierta manera. ujú, O por ejemplo, también me recuerda la caída de la casa Usher, ujú. que, que también, ¿no? Es como estas casas que absorben a sus habitantes y que no pueden salir de ahí porque, o por ejemplo, ya en un momento mucho, mucho más moderno, que es eh, Casa Tomada de Cortázar. Sí. Una vez más, esta casa que está acá. Importantes, tan pequeñas en el sentido de que son domésticas, en el sentido de que pasan con una familia, de que pasan en una casa, en una situación que es doméstico, femenino, oculto, secreto, y que por lo tanto tiene la oportunidad de hablar de cosas que son femeninas, ocultas, secretas, ¿no? Por ejemplo, la sexualidad, o por ejemplo también la homosexualidad, porque muchas de estas historias, por ejemplo, en Drácula, que es mucha como esta discusión de cómo hay esta pulsión, a lo mejor queer, en muchos de estos personajes góticos. Y también se me hace muy interesante que, por ejemplo, la literatura queer también esté como ligada a las historias de terror. Y, por ejemplo, Rebeca de Maurier, que tiene, no, Claudia Highsmith, que tienen estas historias que son como de mujeres que se enamoran o de hombres que se enamoran pero que acaban mal, ¿no? Y todas estas como por ejemplo, en el caso de Charlotte Bronte, en Villette, se me hace muy interesante porque en Villette, aunque es gótica, no hay un protagonista masculino que esté detrás de la protagonista femenina,
sino que hay una mejor amiga Siempre. que está detrás de la protagonista y tienen como una especie como de relación entre ellas, y esa es como la relación central de la novela, que incluso llegan a fingir que la protagonista es hombre en una obra de teatro y ella es mujer y tienen que fingir que se besan y que se aman y todo eso. O sea, en toda esta literatura gótica entra todo esto que como ser humano tienes que ocultar, ¿no? Sobre todo en la época victoriana, tu sexualidad, tu clase social, tu género, por ejemplo, mencionabas al jorobado de Notre Dame, tu condición Tu física, condición física. incluso si estás discapacitado, no tienes tu cabida pues en la historia, en el canon de la literatura. Pero la literatura gótica señala, ¿no? Poner la luz bajo todo este tipo de desviaciones, entre comillas. De lo no aceptado, de lo no no querido. Ajá. Definitivamente ahí es como un nicho muy, muy grande que, bueno, esto es como solo una parte, estamos abordando creo una muy ínfima parte, una pequeña parte de todo el mundo de la literatura gótica y de la novela gótica, porque si no, no nos daría, creo, la vida. Y que incluso uno en la actualidad genera como sus propias ideas o normas. Por ejemplo, Sara y yo tenemos la firme convicción de que si se lee Jane Eyre, algo terrible sucede. Siempre que leemos Jane Eyre, algo terrible nos sucede, o alguien enferma, o algo se pone mal. Entonces, creemos que todavía como hay una maldición gótica detrás de la lectura, definitivamente. Hay como una carga, no sé, alguna carga extraña, alguna energía extraña, y que tal vez podría ser interesante si alguien después, o si gustaran compartirnos, yo sería la más feliz de que nos compartieran si alguien tiene como alguna cierta experiencia, no solo con Jane Eyre, sino que tenga como esta idea de que si se lee algún cuento en específico, si se lee alguna historia en específico, haya como esta maldición o esta tendencia al presagio no favorable, por así decirlo. Nosotras hemos generado poco a poco esta idea, pero no queda más como en una broma bastante local. Sin embargo, sí lo podemos llevar más allá y empezar a hacer como a plantear una idea formal, ¿no? E incluso no ha de ser nueva la idea de que hay un cuento maldito. También esta constante, ¿no? Del cuento maldito, el papiro maldito, el libro maldito, la transcripción maldita, de que si se lee o si se cuenta o si se escucha se hace realidad. Entonces, siempre hay como, incluso hoy en día, siglo XXI, teniendo, creo, nuestras capacidades y plenitudes de buscar en cualquier parte del internet, seguimos como muy fieles a nuestras emociones y sentimientos, creo, y seguimos siendo muy góticos aún en la actualidad. Claro. Sí, ¿no? Y por ejemplo en internet a lo mejor podemos considerarlo, justamente cuando estaba pensando yo como cuál sería un gótico zacatecano, y pensaba en tiros de mina y en Fátima y en casas abandonadas, pensaba, o sea, cuál sería como esta idea del gótico en internet, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando yo en todas estas páginas como GeoCities o los blogs, esos abandonadísimos de 1999, cuando todo era como hecho en HTML, y que regresas y se siente como hasta un ambiente como extraño, ¿no? Y todas estas maldiciones que hay de que si no compartes este post, 7 años de mala suerte, y que se me hace muy peculiar que, por ejemplo, esta onda de las maldiciones se repita en todas las redes sociales. O sea, nosotros la teníamos en Messenger, la teníamos en MySpace, la onda de que si no compartes esta cadena, va a llegar la niña del aro a atormentarte. Y ahora ya lo ves en TikTok. O sea, en TikTok sale un audio de que si no te grabas 7 segundos con este audio, le va a pasar algo terrible a tu mamá. O como esa, no sé si has visto en Instagram, estas de que si no subes una foto, 7 años de mala suerte. Y la gente está subiendo sus fotos, ¿no? Porque si no quieres tener 7 años de mala suerte. Y se me hace como muy peculiar que todas estas como... es que es algo que no puedes tú separar de la condición humana, el miedo,
¿no? No puedes separar de la condición humana el hecho de que tú sabes que eres una persona que puede tender al mal y al bien, y que está dividida por estas dos pulsiones, por la pulsión de la vida, por la pulsión de la muerte, de hacer el bien, de hacer el mal, independientemente pues de las reglas de la sociedad en la que estés, ¿no? Pero estás tú consciente de que tienes miedo, de que tienes que tienes deseos, de que tienes hambre. Entonces todo esto lo reflejas en la literatura de esta manera, y estos autores, ¿cómo lo hacen? A partir pues de maldiciones, de castillos oscuros, de luces de vela, de fantasmas. Se me hace como, creo que no es incomparable, pues. O sea, cuando tú mencionabas y decías que realmente había un antes y después de la literatura gótica, estoy completamente de acuerdo. Teníamos antes fantasmas, desde la época de los... ¿Cuál era el cuento de Eric el Rojo? Ujú. Que sale un fantasma, ¿no? Incluso. Sí. Pero no tiene nada que ver con el fantasma victoriano, que es como, es mitad sábana y mitad tú mismo. Entonces, se me hace increíble, pues, cómo como cultura occidental digo, como si yo también hubiera estado ahí, ¿no? Al lado de Horace Walpole escribiendo El Castillo de Otranto. Pero cómo se pudo, pues, concentrar todo pues sí, yo siempre, bueno, por ejemplo, en la serie de la Maldición de Hill House, perdón, que dice que un fantasma es un deseo, siento que es como súper atinado decir eso, que estos espectros, este ambiente oscuro, estas figuras delineadas de castillos o de casas victorianas son un deseo de perdurar, un deseo de entenderte a ti mismo, un deseo de saber que tienes un propósito aquí en la tierra, cuando no sabes qué va a pasar después. A lo mejor tú tienes la creencia o la fe de que te vas a ir al cielo después, pero aquí no tienes tú la menor idea. Entonces este fantasma te da cierto tipo como de propósito. Es un deseo de que perduremos. Definitivamente. Y me encanta esta última reflexión que acabas de dar, porque se dice que el fantasma no existe, pero que si se le invoca lo suficiente, aparece. Entonces, es que volverse palabra, el volverse letra, el mencionarlo, el invocarlo, es volverlo realidad. Y es algo que creemos nosotros, los que estudiamos literatura, ¿no? El que se vuelva palabra, se vuelve realidad. Y es algo que siento que no cambia en la civilización, no cambia en el tiempo y no cambia en ningún momento. Y siento que, bueno, habría que muchísimo más que platicar y que contar, y que me encanta cómo este ambiente de la literatura gótica nos sigue envolviendo día a día, y que también si alguien quisiera como sugerirnos alguna novela o algún cuento del que quisieran que habláramos en específico, se los agradeceríamos mucho. Y también si hay alguna como preferencia, ¿no? O alguna anécdota, incluso siempre hay anécdotas familiares o anécdotas reales de alguien que le pasó, ¿no? Con una novela, con un texto, con una casa. Y eso es algo que nos acerca mucho a esta literatura, y que definitivamente agradezco infinitamente a ti, Sara, por venir, por hacer esta colaboración, porque sé que te apasiona tanto la literatura gótica, tanto como las escritoras de la época victoriana, y que sé que es un nicho muy grande y el cual aún se sigue sacando como muchísimo material siempre, y que cualquiera que desee acercarse a este mundo, están más que abiertas las puertas para preguntarnos, eh, para pedir alguna sugerencia, Bibliografía. bibliografía. Nunca está de más, porque siempre hay estos puentes que están a punto de hacerse, pero que no sabemos cómo dar el paso. Y que te agradezco infinitamente No, por muchas haber gracias por venido. invitarme y estoy aquí para todo. Cuéntenos cuál sería su gótico zacatecano. Eso sí quiero saber. Esa es una excelente pregunta. ¿Cuál sería su gótico zacatecano? Uh-huh.
qué elementos debería de tener el gótico zacatecano. Exacto. Definitivamente tengo que ponerme a pensar en mi gótico zacatecano y tal vez escribir algo, y más ahora que se Sí. acerca la época. Muy Pero bien. muchísimas No, muchas gracias, gracias por Sara. la invitación y pues para que estén atentos a esta cuarta temporada de No Soy Humano. Muchas gracias, y muchas gracias a las personas que estuvieron presentes, que estuvieron escuchándonos, que estuvieron viendo el live. Les agradezco infinitamente por estar al pendiente de una cuarta temporada, por tener la paciencia de poder esperar después de un año de ausencia, pero les prometemos que regresamos con un concepto mucho más dinámico, como lo vieron, y definitivamente les agradezco por su preferencia. Les deseo un buen día, una buena tarde, una buena noche y sobre todo un buen morir. Tomen buenas decisiones y bye.